Amén, hermanos. Yo creo que me retrasé una semana porque estoy en la semana uno de lo que es Primera y Segunda de Reyes. Y además voy a compartir algo de los hechos, de los estudios que hemos estado teniendo con Linda del libro de Hechos. En cuanto a este libro uno del estudio del libro de Reyes, lo que vi aquí es que es un resumen de lo que el hermano presenta en este libro. Es un libro que primero principia con que la Biblia es un libro de la economía de Dios, o sea, es el plan de Dios, lo que Dios tiene en su mente, en su corazón. Y dice aquí que toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, primero es un cuadro de la economía de Dios. Eso es lo que es bien importante. Y después define su cumplimiento y complemento de la economía. Por eso la tipología es un tipo de lo que fue en el Antiguo Testamento y nos ha traído al Nuevo Testamento. Pero también la Biblia que constituye un relato, una revelación divina respecto a la economía eterna de Dios, su plan eterno, el cual Cristo es el centro y la realidad. Por eso que nosotros nos decimos y nos autonombramos que somos cristocéntricos, porque Cristo es nuestro punto del eje de todo el compartir de la vida de iglesia que tenemos. Y aparte de eso, la Biblia también constituye un relato. ¿De qué es? ¿Qué relato? De una revelación divina, siempre con la economía de Dios, del cual el Cristo es el centro y la realidad. O sea que esta corporación del Dios triuno que nos trajo a la iglesia y que es el cuerpo de Cristo. Y Cristo, la iglesia, es una estructura básica de la Biblia. O sea que el Señor Jesucristo habló de la iglesia y Cristo nos ha traído a nosotros la iglesia. Y por eso estamos aquí en la vida de iglesia. Eso es lo glorioso que tenemos de este ministerio, que nos abre las escrituras. Y esta economía de Dios a qué nos llega, que es una llave, dice, para abrir la Biblia. O sea que la economía, el plan de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, abre la Biblia para nosotros. Este es un Dios triuno que ha venido ¿qué? Con un plan y un arreglo para qué? Para que se imparta a nosotros. Y se imparte a nosotros en todo lo que Él es, en todo lo que Él contiene, su Trinidad divina. ¿Dentro de quién? Del pueblo que ha escogido. Él ha escogido un pueblo y Él mismo se imparte porque Él es el que redime y regenera como vida. Él es un suministro de vida para nosotros. ¿Para qué? Él tiene un solo objetivo, que seamos su expresión. Nosotros no podemos hacer nada absolutamente por nosotros, ni hacer nada personal, sino eso no le interesa a Dios, a Él le interesa a Cristo y que se le exprese, pero que en una forma corporativa, como vida de iglesia. Entonces, esto primero es el cuerpo de Cristo y tiene una finalidad, que es la Nueva Jerusalén. O sea que nosotros vemos como algo nuestro la Nueva Jerusalén también. Si vemos como nuestro la iglesia, que estamos en la iglesia, que somos parte del cuerpo de la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo, pero también al final vamos a tener una consumación en la Nueva Jerusalén. Y esa es la esperanza de vida que tenemos nosotros. No nos quedamos aquí. La muerte, el Señor venció la muerte y tuvo autoridad sobre la muerte no pudo con Él porque Él la venció, la muerte nunca prevaleció en Cristo, pero Él, esa resurrección que tuvo, nos trae a nosotros esta vida trascendente. Nosotros podemos morir físicamente, pero creemos firmemente que resucitaremos juntamente con Él. Él es nuestra esperanza de vida. O sea que esa llave, esa llave que abre el libro de la vida, esa economía de Dios, ese plan divino, viene a nosotros completo. No viene por partes, sino viene total. O sea que eso lo tenemos que tener nosotros claro y tenemos que ser nosotros conscientes y, y profetizar que esto es para nosotros una realidad. O sea que estos libros de Primera y Segunda Reyes nos tratan sobre hechos históricos, como se pudiera pensar o uno pudiera creer, sino que trata sobre qué? Sobre una revelación que está dentro
contenida en ellos. O sea que es una revelación intrínseca. Lo intrínseco es lo interno, lo que no se puede ver. Lo objetivo es lo que podemos ver. Nuestro cuerpo, nuestros planes pueden ser objetivos, pero lo que es la revelación intrínseca de Dios está contenida en estos libros. O sea que estos libros nos revelan, por eso es una tipología, hay una tipología que viene a nosotros. Y esta revelación intrínseca, ¿qué? Es una historia, son relatos. Y aquí el hermano narra, y no lo voy a decir porque ustedes lo han leído, pero solo para el principio, que narra desde Josué hasta Esther, y nos devela cómo los elegidos de Dios llevan a cabo la economía eterna de Dios. O sea que José hasta Esther revela esto. Y por otro lado, presenta una historia de los reyes de Israel, pero en realidad Primera y Segunda de Reyes fueron escritos en la inspiración del Espíritu de Dios. O sea que guardan una relación con la economía eterna de Dios. Toda la palabra es una revelación de Dios. No hay duda, no dudamos. Y así sigue narrando cada uno de los reyes, David, Salomón, también, por otro lado, podemos ver que los tipos de Génesis hasta el Deuteronomio revelan a Dios triuno, corporificación de Cristo. Y así sigue hasta el final, pero algo que me llamó la atención en el día 6, que es la tipología, los palacios del rey y el templo de Dios estaban separados, mientras que en la correspondiente realidad neotestamentaria hoy con nosotros, ambos constituyen un solo edificio. Estuvieron separados, pero era la tipología de que hoy iban a estar juntos. Y por nosotros, los que creemos, los que estamos hoy en el Nuevo Testamento, somos sacerdotes que servimos y adoramos a Dios. Antes los sacerdotes eran escogidos, eran designados, y no podía ser cualquiera. Pero hoy la Biblia, la palabra de Dios nos revela que somos sacerdotes y correyes. O sea que somos reyes también de Dios que reinan para Él. O sea que los reyes que tipifican a los creyentes neotestamentarios, porque estos creyentes neotestamentarios somos salvos por Dios, ¿para qué? Para ser reyes, correyes, gobernar con Él en los lugares celestiales. O sea que esto es lo que dice al final este estudio de, de Reyes. Pero aquí, paso por paso, va narrando todos los pasos que hay. O sea que repetirlo, pues tal vez sería un poco cansado, pero cada nosotros tenemos la obligación de leerlo. Y por otro lado, quería compartir un poco de lo que es el estudio de Hechos, que hemos estado con Linda. Y me llamó la atención de que, al menos yo en lo particular, uno muchas veces lee la Biblia muy superficial, pero como se ha repetido de que esta es una revelación los estudios vidas son una revelación, una transcripción y nos pone a la Biblia de una forma tan revelada, tan fácil. Y por ejemplo, aquí el hermano habla de 4 epístolas cruciales, y estas epístolas son Hebreos, Efesios, Filipenses y Colosenses. Yo anteriormente oía que decían los hermanos que el Cristo es un Cristo todo inclusivo, pero era una palabra tan pequeña que no comprendía nada. Para ser sincero, no entendía nada, pues, pero es todo inclusivo. Lo oía cuando a uno le dice, uno estornuda y le dice salud, ahí queda. Pero hoy día, a través de estos estudios, el hermano nos pone así tan fácil porque es el Cristo todo inclusivo. Por ejemplo, aquí en Colosenses, él dice, según la revelación del libro de Colosenses, Cristo es la realidad de todas las cosas positivas. Pero también dice que fíjese pues, que es la realidad de todas las cosas positivas. También es la porción asignada por Dios. ¿Para quién? Para los santos. Habla también que es la imagen de Dios, Cristo, que es el primogénito de toda la creación, que es el primogénito de entre los muertos. Es el misterio de Dios, es la corporificación de la deidad, nuestra fiesta, nuestra luna nueva, nuestro sábado y nuestra vida. Es una pequeña porción de lo que es Cristo, porque hay todavía más revelaciones de lo que es Cristo. Entonces, cuando uno habla de Cristo, habla de todo esto.
habla que Él es nuestra fiesta, Él es la luna nueva, es nuestro sábado y nuestra vida. Y todo lo demás del primogénito, el misterio de Dios, la corporificación de la deidad. Entonces, todo esto hace que ahora tenga sentido para mí cuando se dice Cristo todo inclusive. Incluye esto y más. O sea que esa es la riqueza de la vida de iglesia en la cual estamos, de este ministerio único. Y no me canso de decir que este es un ministerio único, porque ha venido a nosotros con una forma tan sencilla de enseñarnos la Biblia, de ponernos así como un plato para que le disfrutemos, comamos y nosotros podamos compartir, porque esto nos capacita, no para nosotros, sino como iglesia, a que esta iglesia sea llena de Cristo, llena de la palabra de Dios, no de conceptos personales, sino que de la palabra de Dios, que este Cristo ha venido a nosotros a llenarnos todo lo que nos falta, toda nuestra escasez, al menos en mí, toda mi escasez. O sea que Colosenses que muestra claramente un nuevo hombre, compuesto de todos los creyentes, el hombre corporativo, y el cual dice la palabra no puede ser ni griego, ni judío, ni circunciso, ni circunciso, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén a esta palabra del Señor. Amén, hermanos. Bendiciones. Gracias. Amén, hermanos, por este fin de semana. El Señor nos permitió regresar a la escuela de la verdad, pero como servidores en esta ocasión. Y en uno de los libros, uno de los libros que vimos fue el libro de la salvación. Nos dice el hermano en este libro que él nos eligió, nos predestinó. Todos nosotros estábamos en su deseo, pero a causa de la desobediencia del hombre, entró el pecado en nosotros y dejándonos totalmente arruinados para el propósito de Dios. Y es impresionante esto, hermanos, porque el Señor nos creó para sí mismo. Y Él, al ver que nosotros habíamos quedado totalmente arruinados, Él no se deshizo de nosotros, ni se olvidó de nosotros. Él mandó a su Hijo y nos redimió, hermano. Nos, y también nos regeneró. Nos decía el hermano que la regeneración es una segunda vida. Y esto es lo que se le llama nacer de nuevo. Lo tengo aquí para que los jóvenes sigan también compartiendo con nosotros. Amén, hermanos, alabado sea el Señor por la palabra de esta semana. Esta semana, gracias al Señor, hemos llegado ya al mensaje 62 del estudio Vida de Hechos. Ya nos quedan solo 10 y hasta aquí el Señor ha sido bueno y fiel con nosotros. Este estudio Vida, estuvimos estudiando Hechos 22 y habla acerca del traslado que tiene Pablo y habla acerca del versículo que dice en Hechos 22:16, que dice, levántate y bautízate, y dice que también al bautizar se debe invocar el nombre del Señor. Entonces el hermano comienza a hablar acerca de invocar el nombre del Señor en varios aspectos. Y en primer lugar, invocar el nombre del Señor es un requisito para ser bautizados y para que nuestros pecados sean lavados. Siempre nosotros debemos invocar el nombre del Señor en todo momento. Y el invocar el nombre del Señor es una práctica muy sencilla, pero que muchos no la practicamos tan seguido. Y cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, nuestros pecados también son lavados. Nosotros podemos experimentar el lavamiento del Señor. También invocar el nombre del Señor representa la etapa inicial de nuestra salvación y de nuestro traslado de dispensación, de la dispensación del Antiguo Testamento a la dispensación del Nuevo Testamento, o sea, el traslado de Adán a Cristo. Y también cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, nosotros podemos ver que es una práctica necesaria en nuestra vida cristiana. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor,
nosotros podemos disfrutar de ánimo, podemos disfrutar de aliento y fortaleza de parte del Señor. El hermano aquí habla algo muy bonito porque dice que cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, nosotros recibimos una gran ayuda de parte de Él. Dice, si los hermanos, los varones, carecen de amor para sus esposas, invocar el nombre del Señor les ayuda a amarlas. Si las hermanas carecemos de someternos a nuestros maridos, invocar el nombre del Señor nos lleva a someternos a nuestros maridos. También cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, no solo es como una práctica de decir un nombre porque sí, sino que también dice en Romanos 10:12 de que todos los que cuando nosotros invocamos al Señor, el Señor es rico. Dice que Él es rico para todos los que le invocan. Así que cuando invocamos el nombre del Señor, disfrutamos de las riquezas que hay en el Señor. Cuando invocamos el nombre del Señor, también nos volvemos a nuestro espíritu, porque cuando nosotros invocamos al Señor, no podemos decir Jesús es Señor, sino en el espíritu. Así que no podemos nosotros invocar el nombre del Señor y seguir en la carne. Invocar el nombre del Señor hace que podamos volver a nuestro espíritu. Y también invocar el nombre del Señor es una práctica que nos permite tomar al Señor y experimentar al Señor de una forma íntima. Así que tal vez en lugar de si hay alguna discusión, si nosotros invocamos al Señor, quizá en lugar de discutir, nosotros vamos a quedarnos callados. O si tenemos temor, invocamos el nombre del Señor y vamos a tener fortaleza y valor. Pero invocar el nombre del Señor es una práctica que no debemos dejar de hacer nunca. Y Pablo comenzó su traslado dispensacional invocando el nombre del Señor y siendo bautizado. Así que para ser salvos nosotros necesitamos invocar el nombre del Señor. Una vez ya fuimos salvos, los que estamos aquí pues invocamos al Señor, creímos y fuimos salvos, pero en nuestra vida diaria nosotros necesitamos experimentar la salvación orgánica y esto nos lo permite el invocar el nombre del Señor. A veces vamos muy rápido al trabajo, tenemos cosas que hacer y no tenemos suficiente tiempo, aunque debemos pasar tiempo a solas con el Señor, pero a veces no tenemos tiempo, estamos corriendo, pero invocar el nombre del Señor lo podemos hacer durante el camino, lo podemos hacer en el bus, lo podemos, incluso duchándonos, podemos nosotros invocar el nombre del Señor. Que el Señor nos permita tener tal práctica de invocar su nombre para poder disfrutar sus riquezas, para tener comunión íntima con Él, para que nosotros seamos salvos y para que nosotros experimentemos el traslado de la carne a nuestro espíritu, para que nosotros podamos avanzar en Cristo y que Cristo pueda avanzar y en nosotros y pueda extenderse en nuestro ser, es necesario invocar el nombre del Señor. En Hechos 16:31 dicen, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Amén. En esta semana estuve leyendo acerca de la salvación y aprendí que al momento de creer en el Señor, Él automáticamente nos hace salvos. Amén. Algunos creen que al creer en el Señor en el futuro serán salvos. Pero también cómo podemos saber que somos salvos. Hay 3 pruebas que lo dicen. Amén. Y esas 3 pruebas son, una, la Biblia. Ahí en la Biblia dicen que en el momento de creer somos salvos. Amén. La segunda es el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Y la tercera es el amor hacia los hermanos. Amén. Otra cosa que aprendí también es que pasamos de muerte a vida. En mi caso, yo estaba antes en muerte. Tal vez no tuve una vida muy cruel y muy traumática, pero tal vez sí mentí y desobedecí. Pero en el momento de creer en el Señor y ser salva, Él me pasó de muerte a vida. Amén. También en la escuela de la verdad aprendí que Dios nos ama a pesar de cómo somos. Él pagó un gran precio por nosotros. Amén. Y Él nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Él nos amó antes de que el mundo existiera. Amén. Y es tan maravilloso porque
Algunos piensan, nadie me ama, pero no debemos olvidar que el Señor nos ama. Amén. 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 Estuve disfrutando esta semana del avivamiento. Me gustó en especial el día 2, donde dice que Elías subió al monte. El Señor le dijo que él subiera al monte, pero él esperaba que el Señor se apareciera como truenos, como un terremoto o como un gran fuego. Y muchas veces nosotros esperamos que el Señor se aparezca hacia nosotros como algo grandioso, como algo muy grande o como algo que nos va a remover completamente. Sin embargo, dice que el Señor se apareció a él como un viento suave, como algo apacible. Y el Señor así nos habla. El Señor viene a nosotros y se presenta como un viento apacible. Muchas veces nosotros esperamos ver grandes cosas. Sin embargo, el Señor está hablando diariamente en nosotros, pero como algo apacible. A veces en un simple sentir, como nosotros estamos acá en la casa y no te has reunido esta semana, decía el hermano, o simple sentir de que estás mintiendo o estás haciendo tal cosa, pero todo esto es muy suave. El Señor es un Dios escondido, es un Dios que se esconde. Y me gustaba mucho esto, porque Él está haciendo su obra, pero es una obra escondida. También disfrutaba mucho del día 1, acerca de que Elías, todo el pueblo adoraba ídolos. Estaban constantemente adorando ídolos, pero Elías era un antitestimonio. Y dice acá que nosotros debemos dejar todo el pasado y preocuparnos por el mover del Señor y por la voluntad del Señor. No debemos preocuparnos por nuestra propia vida. De eso se va a encargar el Señor, pero nosotros debemos preocuparnos por la voluntad del Señor. No aferrarnos al pasado ni a nada de las cosas que quedaron atrás. Todos los ídolos quedaron atrás, todas las cosas que pasaron antes quedaron atrás. Sin embargo, ahorita nosotros necesitamos ver al Señor, necesitamos ver a este Dios escondido, necesitamos tocar a este Dios escondido, necesitamos leer, necesitamos orar, necesitamos invocar y contactar a este Dios escondido. Amén. Sí, esta semana fue muy animadora y vemos en los primeros días que nos habla del ministerio de Elías y vemos que en el ministerio de Elías Elías fue un antitestimonio, que era lo que compartía Tiffany, ¿verdad? Y vemos que pues todo Israel adoraba ídolos y Israel incluso estaba pasando por una era oscura. Sin embargo, Elías fue, él no adoraba ídolos, ¿verdad? Ni decía aquí ídolos falsos, decía el día 1. Él afirmaba y decía que solo Jehová era el Dios verdadero. Entonces vemos aquí que Elías se levantó, ¿verdad? Como un antitestimonio. Y esta semana nos animaba a ser antitestimonio, nos animaba a ser vencedores en medio de esta era oscura. Y también esta semana veíamos que en el tiempo de Israel, pues se adoraba a Balaal, ¿verdad? Y únicamente este profeta, ¿verdad? Fue el que se levantó en medio de la oscuridad y de la desolación. Y me animaba una parte que decía el 2, ¿verdad? Que una parte que decía el día 2, dice, a fin de levantarse firmemente como un antitestimonio en tiempos de desolación, uno debe tener un espíritu de Elías, el valor de Elías y el testimonio de Elías. Y el hermano nos animaba aquí a ser vencedores, ¿verdad? Porque decía que en esta era se necesitan de vencedores como Elías, ¿verdad? Que den un paso al frente, que van pues que mientras otros van adorando ídolos, ¿verdad? Es necesario que nosotros nos levantemos. Veamos también que un ídolo es todo aquello que nos roba el tiempo, aquello en lo que nosotros invertimos tiempo. Y me ponía a pensar en cuántos ídolos aún tengo, ¿verdad? Aún mi familia puede ser un ídolo, los quehaceres de la casa pueden ser un ídolo o son un ídolo, mi trabajo puede convertirse en un ídolo, ¿verdad? Entonces nos anima a que debemos de ser aquellos que seamos antitestimonios, aquellos que se levanten, que seamos vencedores. Y también me gustaba lo del día 3 que también compartió Tiffany, ¿verdad? Y en Primera de Reyes 18, 9, dice, y ahí se metió en una cueva
y pasó la noche ahí. En aquel entonces vino a él palabra de Jehová, y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he tenido muchos celos por Jehová, el Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y procuran quitarme la vida. Él le dijo, sal y ponte en el monte delante de Jehová. Y de repente pasó Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto, que era lo que compartía nuestra hermana, pero me gustaba, ¿verdad? Porque pues Elías aún esperaba que Jehová, ¿verdad?, se presentara en forma de un terremoto, de un gran viento, en el fuego, ¿verdad? Pero Jehová no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, y de alguna manera, pues eso desilusionó a Elías. Pero dice que ahí le vino una voz apacible y suave en el versículo 12. Y eso me gustaba mucho porque hoy el Señor no nos habla de como en truenos, ¿verdad? O de una manera muy fuerte, sino que Él nos habla con una voz apacible y una voz suave. Y eso me gustaba mucho porque el Señor sigue escondiéndose y él siempre está escondido, ¿verdad? Aún nosotros esperamos que ser tocados o tener una gran visión o hacer algo grandioso, pero el Señor está ahí como una voz apacible, como una voz pequeña, ¿verdad? A veces como un sentimiento, a veces que hemos compartido como esa vocecita, ¿verdad? Que nos dice esto no está bien, o estamos en nuestra carne, pero alabado sea el Señor, porque no hay un solo día, decía el avivamiento, o un solo momento en que el Señor no esté obrando en nosotros. Amén. Amén. Ayer disfrutaba sobre la transformación y me gusta mucho esta lección porque dice que la transformación es como un elemento químico que se introdujo entre nosotros. Este elemento es la vida divina. Me gustaba mucho porque la transformación decía aquí que cambia nuestra naturaleza, esencia, apariencia, gusto y todo nuestro ser. También me gustaba mucho que este no es un cambio solo externo. Aquí el hermano ponía un ejemplo de que cuando nosotros nos ponemos maquillaje, pues solo cambia nuestra apariencia externa. Sí. Pero cuando, digamos, si nosotros empezamos a comer saludable, mientras más saludable comemos, nuestro cuerpo va a cambiar. Entonces así es el Señor con nosotros. Él se introduce en nosotros. Amén. También me gustaba que la manera de ser transformado, porque en Romanos 12:2 dice que no nos tenemos que amoldar a este siglo, y sino que transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Cuando nosotros ponemos la mente en el Señor, nosotros somos transformados. Entonces ya no vemos las cosas como los demás los ven, sino como el Señor quiere que lo veamos. Amén. 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 Nosotros, hermanos, estamos en la semana 5 de esta misma palabra santa. Y esta semana se nos hablaba acerca de Salomón. El tema de esta semana es la habilidad natural en contraste con la habilidad resucitada propia de la madurez de la vida para la edificación de la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo. Y veíamos esta semana que aunque Salomón llegó a ser un hombre de sabiduría y un hombre de entendimiento, él fracasó debido a su concupiscencia. Y él cometió algunas cosas que provocaron que el reino de Dios tuviera perjuicio. Y esto fue que él adoró a ídolos, tomó mujeres paganas, edificó lugares para que el pueblo adorara a esos ídolos. Entonces, al cometer estos fracasos, él perdió la sabiduría y el entendimiento que Dios le había dado. Entonces, la advertencia para nosotros y en nuestra vida práctica es que nosotros necesitamos temer a Dios, y por eso es que nuestra habilidad natural debe llegar a su fin, y tenemos que tener una habilidad resucitada en el Señor, y esto es para que nosotros andemos en nuestro espíritu y no en nuestra carne, lo que dice Romanos 8:4.
para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que en nuestra vida diaria necesitamos realmente ejercitarnos por vivir en nuestro espíritu, porque aún las cosas más pequeñas pueden afectar lo que Dios está haciendo y pueden afectar en el asunto de que Dios quiere hacer su hogar en nuestro corazón, pero lo que somos por naturaleza no le permite a Dios hacer esto porque se opone a lo que Dios desea. Así que todo lo que hacemos nosotros es una siembra. Nosotros estamos sembrando y en las cosas grandes o pequeñas necesitamos poner atención porque estamos en las manos de Dios, estamos en Dios mismo y Él necesita de nosotros para poder avanzar en tener este cuerpo edificado. Así que un pequeño fracaso puede hacer que nosotros vayamos en contra del reino de Dios porque nosotros somos correyes con Él, estamos llevando adelante lo que Él desea aquí en la tierra. Entonces fui muy alumbrada en cuanto a eso, que aún en las cosas más pequeñas necesito ser cuidadosa y darme cuenta que todo lo que nosotros hacemos puede ser un fracaso en contra del reino de Dios. Y por otro lado disfruté pues que el Señor está en nuestro espíritu y que no hacemos algo en nuestro esfuerzo, sino que hacemos todo en esta vida que está depositada en nuestro espíritu, que es una vida resucitada. Así que gracias al Señor que tenemos el órgano apropiado para poder llevar esta vida adelante, que es nuestro espíritu mezclado. Amén. Mira, hermanos, hemos tenido una semana maravillosa con mucho compartir, con mucho disfrutar. Una de las cosas que me gustó esta semana es que el Señor abolió todas las diferencias entre nosotros. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay escita. Todos hemos bebido de un mismo espíritu y de veras que esto es algo que pueda que detenga el Señor a veces en nosotros cuando tenemos un concepto pues muy particular de nosotros mismos, ya sea que nos sintamos superiores o también nos sintamos inferiores, pero realmente el Señor derribó todas estas barreras, las eliminó. Así que no hay barreras, todos somos iguales, somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, gracias al Señor por esta reunión. Si pudieran abrir sus cámaras y micrófonos para decirnos amén todos. Y nos estamos viendo hoy a las 3 de la tarde, la reunión de niños. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor les guarde, que tengan buen día, amén, amén, Isaí, amén, amén, amén. Señor Jesús. amén, hermano Jorge, hermano Miriam, Hermanos. Carolina, por ahí, amén, Amén. Feliz día. amén, Carolina. amén, Dios, nos vemos esta semana, que el Señor guarde, amén, Dios. amén, Dios, feliz día. Dios. amén. Dios.